Hasta aquí estos días, estos tiempos pasados, hemos hecho un camino cuaresmal, camino hacia la pasión, hacia la cruz. Y ahora comenzamos un camino distinto, el camino pascual, que es buscar al Señor resucitado, es ir a la tumba vacía. Y este camino es más difícil que el camino cuaresmal. Fíjense, litúrgicamente, cuaresma son 40 días, para la resurrección hasta Pentecostés son 50 días, como indicando que hace falta a veces más tiempo para disponer el corazón para la resurrección que para la pasión, para la alegría que para el dolor, el acompañar en el dolor. Pues la alegría es una dimensión superior al dolor y es lo más propio nuestro, ¿no? Lo propio de la resurrección es la alegría y lo propio del cristianismo es la alegría. Siempre les digo, si un ateo nos cruzara en la calle o un hombre o una mujer de otra religión nos preguntara, no nos diera dos opciones, sino una sola, ¿qué es lo más cristiano del cristianismo? Tendríamos que responder sin dudar la alegría. ¿Sí? Y no solo responder, sino dar testimonio de ella. Ahí ya comienza el problema, pues a veces lo decimos con una cara vinagrada que dice, no coincide lo que dice con lo que hace, digamos así, ¿no? Por lo tanto, esto. Y este es el gran imperativo de todo este tiempo. Alégrense, ¿no? Buscar al Señor resucitado, que muchas veces nosotros no lo vamos a encontrar a Cristo resucitado. Lo que tenemos que buscar son los signos de Cristo resucitado en nuestra vida. Este camino, cada uno lo hace a su ritmo. Hay un dicho medieval que dice que los sabios caminan, los justos corren, solo los enamorados vuelan. María Magdalena, una de ellas, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, ¿no? Una expresión fuerte. Magdalena es la fuerza del amor. Interesante, es la primera testigo de la resurrección, es la primera embajadora, la primera anunciadora de la resurrección. Le va a decir después el Señor, anda, ve a mis hermanos, decirle que los espero en Galilea. Y va a decir ella, le va a decir, he visto al Señor y me ha dicho todo esto, ¿no? Interesante, fíjense, en el nacimiento, cuando hemos celebrado la Navidad, los primeros anunciadores de la Navidad, del nacimiento de Cristo, fueron los pastores. Y los pastores no son, siempre les digo, esos pastorcitos tiernos que ponemos en el pesebre, ¿no? Algún nieto de ustedes, qué sé yo. En realidad los pastores eran un rejunte malandras, ¿sí? Que vivían en las afueras de la ciudad, no podían participar del culto, eran, digamos así, los desechados de la comunidad. Vivían afuera cuidando los animales, como pastores, ¿no? Los primeros anunciadores del nacimiento fueron los pastores, es decir, los menos considerados. Y la primera anunciadora de la resurrección es una mujer y una mujer pecadora. No deja de ser un signo fuerte, ¿no? Los sencillos y una mujer pecadora. Y por otro lado, recuerden, las mujeres no podían hablar a los hombres en público, no podían leer y tocar el libro de la ley, no podían ser testigos en una corte legal, no podían ser discípulas de un rabí. Por lo tanto, uno ahí considera lo que significa. A María Magdalena no la frena la piedra, no la frena la piedra material. Salieron muy de mañana, dice. El otro evangelista dice, mientras iban ese camino se dieron cuenta que esa piedra no le iban a poder correr y sin embargo no pegan la vuelta, ¿no? Sino que el amor es más fuerte que el obstáculo. No la frena la piedra material, no la frena la piedra de su historia, ¿sí? De su historia de mujer pecadora, así como también no le va a frenar la piedra a Mateo, el cobrador de impuestos, el corrupto, no le va a frenar la piedra de la historia de Pablo, un fariseo duro que incluso llevaba en su corazón la culpa de un crimen porque participó cuando lo apedrean a Esteban, así que imagínense lo que llevaban en el corazón, digamos, y sin embargo no los frena
la piedra de su historia, ¿no? Sino que van para adelante. A la esperanza, ninguna piedra, por grande que sea, puede tapar. Piedra, dice, la piedra ya estaba corrida. Lo que el Señor ya hizo por mí. Cada uno de nosotros tiene, yo decía que hay que saber encontrar el signo de Cristo resucitado. Y un signo muy fuerte, no el único, pero quizás de los más fuertes, es la piedra corrida, ¿no? El Señor, cuando llegaron, vieron que la piedra ya estaba corrida, ¿no? Hay piedras que corremos nosotros. Por ejemplo, cuando Lázaro, Jesús le dice a los que estaban allí, quiten la piedra. Pero hay piedras que si no las quita el Señor, a nosotros no nos da el cuero, ¿no? Y este es el caso. Cuando llegaron vieron que la piedra ya estaba corrida. Y uno puede pensar tantas cosas en nuestra vida que tienen la forma de la piedra corrida, ¿no? Las cosas que el Señor ya hizo por mí. Esquemas que removió, obstáculos que quitó, impedimentos que venció, confianzas que puso de pie, situaciones que creíamos clausuradas, de las que pensábamos que nunca podríamos salir. Magdalena cree y no cree, no se anima todavía a la luz, la vislumbra, prefiere todavía hablar de muerte. Fíjense lo que les dice a los discípulos, se han llevado al Señor, se han llevado el cadáver, o sea, no está todavía testimoniando la resurrección, sino contando un robo, el robo del cadáver del Señor, ¿no? Interesante esta resistencia al gozo, no puede decir, bueno, también nosotros, ¿no? El Señor glorioso y yo doloroso. El Señor diciéndome, alégrense, y yo rumiando tristezas. El Señor llenándonos de luz y yo coleccionando tinieblas. El Señor piedra corrida y yo muchas veces lápida cerrada para los demás. Fíjense, Magdalena les avisa a Pedro y a Juan. Es lindo porque el relato de hoy es autobiográfico, ¿no? El que cuenta es Juan, es uno de los que estuvo allí, así que le da mucha fuerza, ¿no? Por eso entra en tantos detalles, ¿no? Porque él está contando lo que él vivió. Los tres van al sepulcro, van a buscar a Cristo resucitado, van a buscar los signos de su resurrección. La piedra corrida, los lienzos doblados, algunos van más rápido, otros más lentos, pero cada uno le comunica al otro ese poco que ha visto. Se ayudan unos a otros a creer, a poner de pie la esperanza, a salir de la tristeza. Juntos reconstruyen la conclusión de que Cristo ha resucitado. Este es el sentido sinodal, caminar juntos, ayudarnos unos a otros a renovar la esperanza. Cada uno contó su propia experiencia de la resurrección, ¿no? Cada uno a su ritmo. Fíjense, Juan, dice el Evangelio, corrió más rápido, era él el que narra, ¿no? Juan es el intuitivo, Juan es el que menos necesitó para creer, dice, vio y creyó, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que vio cuando se asomó? No vio nada, justamente, no vio lo que fue a buscar, ¿no? Vio y creyó. Pedro, podríamos decir así, es una carrera pesada. Pedro llega después, Juan tiene la delicadeza de esperarlo afuera, y llega Pedro, interesante, Pedro necesita más, necesita las vendas, el sudario, los lienzos doblados, o sea, todos, como que el Señor a cada uno, según su espíritu, su psicología incluso, los va llevando hacia la confianza en la resurrección. Pedro necesitó todo eso, ¿no? Y seguramente al ver las vendas y los lienzos doblados y etcétera, ahí se dio cuenta que acá había algo raro, porque si se hubieran robado el cadáver no hubieran dejado esas cosas, se hubieran llevado todo esto, ¿no? Seguramente allí empezó a pispear Pedro que acá había algo grande, digamos así, ¿no? Esa venda, ese sudario doblado, era la bandera rendida de la muerte, ¿no? Pedro, que no cree, invadido por pensamientos negativos de tristeza, de desilusión, de haberlo negado 3 veces, cuando Magdalena le viene a decir, sin embargo, Pedro se levantó,
no se quedó, no se apoltronó, fue en busca de Jesús, fue al encuentro, no cedió a la tristeza, le dio espacio a la voz de la esperanza, dejó entrar la luz en su corazón. Las mujeres que van al sepulcro tienen la misma experiencia, iban con rostro gacho, dice allí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Le van a preguntar los ángeles, ¿no? Como Pedro y las mujeres, no podemos encontrar la vida en la tristeza. Dejemos que el Señor quite la primera piedra, la piedra de la falta de esperanza. El Señor no está aquí, dice la expresión, ¿no? El Señor no está aquí, no lo busquen aquí, no lo busquen en la tristeza, no lo busquen en los miedos, no lo busquen en las desconfianzas, ¿no? El Señor no está allí. Es una trampa pretender ser cristiano sin esperanza, como si el Señor no hubiera resucitado. Por lo tanto, una primera enseñanza es que cuando faltan los signos visibles del Señor resucitado, hay que sacudirse, hay que moverse, hay que correr, hay que buscar, hay que buscar comunicación con los demás. Por lo tanto, comienza nuestra peregrinación en este tiempo, nuestra peregrinación hacia la tumba vacía. Y nos cuesta porque a veces da miedo entrar. Seguramente cuando llegaron Pedro, Juan, las mujeres, ver la tumba vacía, tiene que ser una sensación media rara, ¿no? Seguramente habrán tenido como miedo de entrar, como no saber bien qué iban a encontrar del otro lado, ¿no? ¿Qué encontraremos, no? ¿Cuál será la piedra corrida, las vendas y los lienzos doblados para mí ahora, no? San Ignacio dice, contemplando la escena, reflectir para sacar provecho, o sea, que lo que yo contemplo o lo que yo escucho en el Evangelio vuelva sobre mi vida, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es mi piedra corrida? ¿Qué forma tendrán las vendas y los lienzos doblados para mí como signo de esperanza, ¿no? Tiene que haber en mí, en este tiempo, un vivir nuevo. Era el primer día de la semana, dice el Evangelio, cuando estaba amaneciendo. Esto es una imagen muy linda, ¿no? Primero el primer día de la semana, está comenzando el día y está amaneciendo. Con estas indicaciones se nos está diciendo algo muy profundo. Es el comienzo de una semana y es el comienzo de un día. Para nosotros es un nuevo comienzo, es algo nuevo, algo por estrenar. Comienza algo que hay que estrenar, una semana, un día, una vida. Para nosotros, hoy es el primer día de la semana. Hoy es el día de un nuevo amanecer. Algo tiene que amanecer en mi corazón en este tiempo. Por tanto, la Pascua de Jesús es también un nuevo comienzo para nosotros, porque con ella nos ha liberado del pecado y de la muerte y nos abre al don de una vida nueva. Interesante, si Magdalena no se mueve, el sepulcro hubiera quedado allí abierto sin nadie saberlo, ¿no? Al igual que Pedro y las mujeres, dice el Papa Francisco, tampoco nosotros encontraremos la vida si permanecemos tristes y sin esperanza y encerrados en nosotros mismos. Abramos en cambio al Señor nuestros sepulcros sellados, para que Jesús entre y lo llene de vida. Llevémosle las piedras del rencor y las losas del pasado, las rocas pesadas de las debilidades y de nuestras caídas. Él desea venir y tomarnos de la mano para sacarnos de la angustia. Pero la primera piedra que debemos remover esta noche es esta, la falta de esperanza que nos encierra en nosotros mismos. Que el Señor nos libre de esta terrible trampa de ser cristianos sin esperanza, que viven como si el Señor no hubiera resucitado y nuestros problemas fueran el centro de la vida. En fin, que comencemos entonces este itinerario. Le pedimos a la Virgen, fíjense, el Evangelio no lo dice, algunos santos padres, entre ellos San Ignacio, en los ejercicios espirituales, la primera contemplación de la resurrección es el encuentro de Cristo con su madre.
Ignacio dice que no pueden haber sido la primera a quienes Jesús resucitado fue a visitar. No lo busquen en el Evangelio porque no está, ¿no? Pero Ignacio dice, un hijo recién resucitado, lo lógico es que lo primero que seguro hizo fue irle a saludar a su mamá, y uno puede imaginar esa escena, uno podría quedarse horas contemplando esa escena donde la Virgen está en su casita y posiblemente allá en el horizonte lo ve llegar al hijo resucitado. Debe ser una experiencia tremendamente fuerte, ¿no? Por lo tanto, que la Virgen sea Nuestra Señora del Camino, la llamamos, que ella sea quien, así como nos acompañó en el camino cuaresmal, así también en este amanecer, en este primer día de la semana, en este amanecer, ella sea la quien nos acompañe hacia esa piedra corrida, que nos acompañe y nos ayude a ir gestando en nuestro corazón o ir recuperando la alegría y la esperanza, porque, digamos, el mundo necesita imperiosamente de nosotros la alegría de quien sigue, no un entierro, no un velorio, sino a un resucitado. Que así sea.